Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar de letras en medio de la confusión del mundo, y hoy, el día de hoy, nos acompaña una invitada muy especial. Tenemos el gusto, el privilegio de contar en Todos los libros, El Libro, con la presencia de Ana García Bergua. Ana, es un placer que estés aquí. Muchas gracias. En esta cabina. Qué gusto estar aquí con ustedes, Ulises. No, el placer es nuestro, y aquí tenemos una tradición donde les pedimos a los autores que se presenten a sí mismos, se describan un poco a sí mismos. ¿Quién es Ana García para Ana García Bergua? Pues soy escritora, narradora, madre de 2 hijas, tengo un gato, he escrito algunos libros, y qué más, soy maestra, a ratos también periodista, bueno, escribo para periódicos, y creo que mi vida se va un poco en eso, en las letras sobre todo. Sí, ¿y cómo se llama tu gato? Mi gato se llama Sasha. Sasha, Sí. es gatito. Es gatito, pero gato. Pensábamos que era gata, y bueno. Pero bueno, Sasha es un nombre sí, indeterminado, ¿no? También puede existe, ser en ruso, creo que también se lo existe, ponen a los hombres. Sí, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado sí. Sashas hombres. Sí. ¿Y en qué Se periódicos, para aquellos que quieran leerte, en qué periódicos escribes? ¿Tienes una columna? En el portal de Literal Magazine, que está en línea, tengo una columna que se llama Con Vista al Mar, y a veces colaboro en La Razón o en Letras Libres. Ni más ni menos. Sí. Es un placer tenerte aquí. A mí me gustaría que habláramos un poco de tus novelas, bueno, de toda tu obra. Sí. Yo tuve el placer de leer Fuego 20, por una razón académica llegué a ti de esa forma, Sí. y me pareció una novela bien interesante, que tiene que ver con el incendio de la antigua Cineteca Nacional. Exacto. En el año de 1982. 82. ¿82? Sí. ¿Lo correcto? Sí, exacto. ¿Por qué abordar ese tema? Porque yo trabajaba ahí cuando se incendió. Yo estaba pues era muy jovencita, pero estaba en el departamento de investigación. Tenía un trabajo muy bonito que consistía en ver pues películas del acervo y pues reportar en qué estado estaba la copia y de qué trataba cada rollo, porque eran estos rollos de película gigantescos, ¿no? De antes del celuloide. Y bueno, ahí fue donde yo no estaba ahí, pero vamos, yo iba a ir a trabajar al día siguiente, la tarde que se incendió, y pues fue algo que de alguna manera me marcó en muchos sentidos. Sí, y bueno, y también permitió la remodelación de esta nueva cineteca. Sí. Bueno, es que aquella cineteca estaba en lo que ahora es el Centro de las Artes, y durante un tiempo, antes de que se abriera la nueva cineteca, pues estaba, yo creo que en la Roma, en unas oficinas de la Secretaría de Gobernación, así como que anduvo perdida, pero sí, luego ya abrieron la de... Yo siempre he tenido la duda exactamente en qué edificio estaban, en donde está ahora la Escuela Nacional de Teatro. Exacto, porque es como el pico, ¿no? Que hace la esquina de Atletas y Río Churubusco, porque ahí en la parte de atrás colinda con los estudios Churubusco, estaban muy pegaditas. ¿Y cuántas películas tenían en el acervo? No me acuerdo exactamente, pero eran muchísimas, era un acervo muy grande de cine mexicano, sobre todo. Que ahí tú
tú lo comentas un poco en la novela, no se supo exactamente qué pasó, ¿no? Se hablaban de varias tesis. Hasta ahora no se sabe, no hay una versión oficial, pues se ocultó mucho lo que había pasado, sobre todo se ocultaron pues la cantidad de gente que falleció. Sí, fue una cosa muy muy extraña, ¿no? Sí, porque además el celuloide es un material sumamente inflamable, ¿no? Sí, bueno, más que el celuloide, el nitrato de plata, de que se hacían las películas mudas, las viejas películas que se almacenaban ahí, y supuestamente había una bodega especial, pero por quién sabe qué razones no trasladaban a ese lugar las películas de nitrato. Entonces, pues si estábamos sobre una bomba, ¿no? Aquello sí es muy inflamable y explota. Y ya no había tantas medidas de seguridad como existen ahora. No, yo creo que no había como toda esa conciencia, ¿no? Entonces sí, fue algo muy fuerte. Pues estamos hablando aquí con Ana García Bergua de su novela Fuego 20. Sí. Si quieren buscarnos todos los libros, el libro tiene su página en Facebook. Yo estoy en Facebook también como Ulises Paniagua Olivares, y Ana García Bergua también la pueden encontrar vía Facebook. Ahí estoy. Con su nombre completo. Con mi nombre, sí. Y esta es una plática bien interesante. También hay un detalle que a mí me gusta de tus novelas. Tengo pendiente leer otra que me interesa mucho. Sí. Porque en Fuego 20, no quiero hacer un spoiler, pero aparece un fantasma por ahí. Sí. Y tienes otra novela con fantasmas también de la Ciudad de México, pero de la época porfirista. Rosas Negras, sí, no sé si es la Ciudad de México, porque yo me inventé un lugar. Se parece sospechosamente a Coyoacán, pero sí, digamos, ya no es la Ciudad de México propiamente, es un pueblo que se llama Tonalato, que lo creé desde que escribí la novela Púrpura, que transcurre en los años 30, se me ocurrió hacer como esa ciudad de provincia. Y luego la repetí en La Bomba de San José, uno de los personajes viene de ahí, es un provincia, aunque es así, transcurre en la Ciudad de México. Y Rosas Negras, sí, definitivamente, como es toda una invención sobre la electricidad. Y con fantasma. Ese es todo un tema, y bueno, ambos, ¿no? Inventarse lugares, me viene a la mente pues clásico Macondo, es clásico el lugar de Macondo, de García Márquez, pero también está el Santa María de Onetti, el Cuébano de Ibargüengoitia, y el siempre me ha costado trabajo pronunciarlo, Yocatafagua, de William Faulkner. Sí. Se me fue ahorita, me lo sabía perfectamente porque es complicado. Yo tampoco lo sé pronunciar. Sí. También se inventó su propio lugar. Un lugar. ¿Te viene a la mente alguna otra autora o autor que hayan inventado sus lugares? No, yo me inspiré, básicamente la idea la tomé de Ibargüengoitia, un poco esto como de hacer un lugar un poco paralelo que se parece, bueno, Cuébano se parece mucho a Guanajuato. Sospechosamente, pero no es Guanajuato. Sí, y yo soy de la Ciudad de México, entonces realmente Tonalato es como un lugar, una provincia inventada que tiene lo que todas las provincias, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Bueno, a ver, y este asunto de la luz eléctrica que también es... Sí. Yo hace poco platicaba, bueno, que yo leí en una crónica de Héctor de Mauleón, que se promueve en gran parte la iluminación por un asesinato que ocurre de una familia importante, y después ya entra la energía eléctrica, y pues es una ciudad donde cuando llega la energía eléctrica es todo un suceso. Sí, en esta novela Rosas Negras es una ciudad, un pueblo donde hay un restaurante que es el único lugar que tiene luz eléctrica, y tiene un candil que se llama La Flor de Hamburgo, y en este lugar muere un hombre mientras está en una comida, y su espíritu, en lugar de ir al cielo, se enreda entre los focos del candil eléctrico, y es como toda una cosa, como la energía eléctrica lo hace despertarse y dormirse, y
y le pasan muchas cosas al fantasma, le tratan de seducir a su mujer y él busca la manera de evitarlo. Y bueno, me divertí mucho, sí, como buscando todo, sobre todo lo que significaba la electricidad, porque era casi mágico, ¿no? Ahora te hablan de que las energías y no sé qué, y con la electricidad pues era un poco lo mismo, ¿no? Se ponían pulseritas de cuero, había unos cinturones, que hay uno que aparece en la novela para que los señores, como el Viagra de entonces, eran unos cinturones de cuero que unos sí traían como baterías, estaban peligrosos. Sí, claro. Sí, de hecho me acuerdo también con Héctor de Mauleón, creo, leí una crónica del primer accidente. Ajá. Un tipo se electrocuta en la calle, creo que se suelta un cable. Mira. Y cae en el piso, no se estaba mojado, se electrocuta. Llega un policía a ayudarlo y se electrocuta. Y después llega otro policía a ayudar al policía y también se electrocuta. Ay, ¿no? cosa. Es el primer accidente de energía eléctrica en el espacio público de la Ciudad de México. Imagínate. Porque la gente no sabía que era peligroso. Cómo manejar eso, ¿no? Sí, sí. No había ninguna noción de esto, ¿no? Exacto. Esa época a mí me parece maravillosa porque pienso, por ejemplo, en Tesla. Ajá. Y esta mezcla de la ciencia, de repente que con trucos de magia, sí. La gente iba a ver el espectáculo de Tesla, más como si fuera un mago que como si fuera un científico. Exacto. Sí, tiene esto como mágico, ¿no? Y esta época pensaban, y también estaban, hablando de muertos, estaba esta época de las sesiones espiritistas, ¿no? Exacto, también en Rosas Negras hay es un pueblo que tiene unos espiritistas y tiene unos anarquistas que lanzan bombas, un general que es el dueño del pueblo, y un hospital de locas. Sí. Es como un microcosmos. ¿También lo inventaste o porque sí existía un hospital para mujeres locas? Existía en la época porfirista, ¿no? Sí, Cristina Rivera Garza escribe, ¿no? de la Castañeda. El de la Castañeda. Pero no, el mío es un invento. Sí. Pero es muy interesante, ¿no? También esta época cuando, hacer hospitales expresamente para mujeres. Sí, porque era así como, pues es que la mujer, eso era interesante, porque sí estuve como investigando esta idea médica de la histeria y las supuestas enfermedades mentales femeninas. Y lo que pasa es que los aterrorizaba, una mujer que enloquecía era como algo inmanejable, y aparte decían, no, es que la mujer es la célula la familia es la célula de la sociedad, y si la mujer, que es como el centro de la familia, enloquece, pues se acaba, todo se derrumba. Entonces tenían terror, ¿no? Y esto de manejar la sexualidad de las mujeres, ¿no? Sí, yo también no recuerdo ya dónde leí una serie de cosas tan terribles, sí, que hablaban de las mujeres que bueno, todos los males, que si eran histéricas, ninfómanas, sí, pero de cosas que eran absurdas, eran cosas muy comunes, pero los hombres las magnificaban. Sí, entonces les daban pavor. En realidad era una forma de opresión. Claro. ¿no? Si la mujer no se comportaba como le convenía socialmente al hombre, entonces estaba enferma, estaba fuera de sus casillas. Sí, los tratamientos pues eran torturas, las amarraban, les echaban agua fría, las dormían, las sedaban Sí, es una cosa bien fea. Sí, hay una película, creo que es la vida de Carl Gustav Jung, no recuerdo muy bien, también donde se ve que se enamora de una paciente. Creo que sí es Jung. Y es terrible, ahí se ven todos los tratamientos espantosos para supuestamente curar a las mujeres, ¿no? De la histeria, sí, que fue una enfermedad inventada totalmente, ¿no? Sí, y por ahí leí, tampoco estoy muy seguro, pero me parece, no recuerdo si era San Hipólito o por ahí por el Metro Hidalgo, ahí estaba creo que un hospital para mujeres, ¿verdad? Un psiquiátrico específicamente para mujeres. Sí, pero bueno, en mi novela uno de los psiquiatras del hospital es espiritista, y se mezclan como todas estas cosas, ¿no? Sí, es que es una época bien interesante, sí, ¿no? También, por ejemplo, había escritores, ¿no? Poetas, los poetas le entraban duro ahí al asunto del espiritismo, los presidentes, ¿no? Y había mesas voladoras, y ponían toda una puesta en escena, y los fotógrafos entraban ahí porque fotografiaban el plasma que les
hacían estas figuras. Eran los primeros trucos de fotográficos, ¿no? Sí, que se podía sobreponer la imagen y entonces parecía que había un espectro. Parecía ahí. el espectro, exacto, sí. Sí, pues todo eso me interesó mucho y me puse a explorarlo y bueno, de ahí salió esa novela con fantasma y toda la cosa. Sí, esas cosas. Yo me acuerdo de un amigo siendo niños que era tremendo y a mí me pedía que le ayudara, entonces entrábamos a un cuarto, como estamos ahora en la cabina, con otros niños y apagábamos la luz y nos decía que tomáramos la mano uno de otro, sí, pero quitábamos una mano, entonces en realidad el que estaba a la izquierda tomaba el de la derecha y nuestras manos quedaban libres. Y entonces empezaba a decir cosas como, si estás aquí, toca 3 veces la mesa. Pues como teníamos las manos libres, pues tocábamos nosotros la mesa, ¿no? Y después decíamos, haz que la mesa se levite, ¿no? Entonces la levantábamos, era cuando los niños salían corriendo. Yo no sé cómo se le ocurrían esas cosas, pero creo que era lo más cercano que he estado a una sesión espiritista, ¿no? Sí, sí. Pero era una época interesante, ¿no? Amado Nervo acostumbraba... Sí, Francisco y Madero, sí, también lo voy a mencionar. Sí. ¿Quién más te viene a la mente que recuerdes? ¿Quién más? ¿Quién más estuve viendo? Yo me leí todas las comunicaciones espíritas de Madero, que eran muy divertidas. Sí, realmente eran muy divertidas. Sí, porque igual hablaba de cosas trascendentes para la nación, que decía, me encontré a doña Chonita y les mando saludos. Sí. ¿No? Sí, y había, es que no recuerdo otros, pero había varios personajes, también en Inglaterra y en... Sí, y en Francia está el famoso Allan Kardec, que es el que inventó pues toda esta ciencia del espiritismo, tomándola un poco también de los textos de la India antiguos, del Bhagavad Gita, ¿no? Y son como que vienen de ahí esas cosas. Y esta mujer, Madame, la que vivía en Nueva York, que José Ricardo Chávez tiene, Blavatsky, tiene una novela sobre ella también. Y sí, pues era toda una disciplina yo creo que todavía habrá quien la practique, pero pues sí es algo muy curioso. Yo cuando fui a París, fui al cementerio de Père Lachaise y ahí está la tumba de Allan Kardec. Y pues yo me acerqué y la quería fotografiar, pero había una señora que parecía que estaba en plena comunicación con Kardec y no me dejó. O sea, la señora se ponía entre mi cámara y yo. No hubo modo de sacar la foto. Es bien interesante todo ese mundo. Muy curioso, sí. Hay ciertas, además yo diría esta asociación hablando de energía eléctrica y las energías que se manifestaban en las sesiones espiritistas. Sí, es como todo un mundo, ¿no? Que pues a mí me parecía que retrataba el espíritu de cierta época bastante bien y también pues por eso... Pues ya saben, vayan a buscar ahí, están publicadas. Rosas Negras está publicado por editorial Era. Ediciones Era. Igual que Fuego 20. Igual, sí. Que lo pueden buscar ya sea en las ferias de libro, o en Gandhi, en las librerías. Sí, ahí están, o directamente en la editorial que está... En la Colonia Roma, en Mérida 4. Ahí lo encuentran. Ahí lo tienen, sí. Están ahí, todas mis novelas las tiene Era. Y bueno, pues si me lo permites, vamos a hacer una pequeña pausa. Claro que sí. Hablando de estos espíritus que se van y que luego no queremos dejar ir. Vamos a escuchar la penúltima canción. Yo la tengo aquí como la número 13 del segundo disco. Es la penúltima canción del disco de Carlos Arellano, Treintañeros, que se llama Nunca dejaré que te vayas, y interpretada por Adrián Romero y King Nini. Vamos a escuchar la penúltima canción, Nunca dejaré que te vayas, de Carlos Arellano. ¿Qué puedo hacer si me grita mi mujer que ya está harta,
que está ronca y ya no aguanta un día más. Ay, yo le guiño un ojo y a contrapelo de su enojo le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. ¿Qué puedo hacer si me jura no volver y quemar las naves? Y remata con un ya tú sabes que soy capaz. Ay, yo le doy un beso y acostumbrado a los excesos le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero este momento, en serio lo único que encuentro es volverle a decir: nunca dejaré que te vayas. Nunca dejaré que te vayas. Sabes bien que hay mañanas que también mi paz revienta, que ni mi fiel osamenta me puede aguantar. Ay, yo le riño un rato y en medio de nuestros maltratos le vuelvo a decir y le vuelvo a decir y le vuelvo a decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. Quiero creer que a pesar de comprender el amor se cansa. Es posible esta tranza de la ingenuidad. Ay, me lo tomo en serio y como quien se da un remedio lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo. Porque yo digo sí, porque tú dices no. Ay, pero este momento, en serio lo único que encuentro es volverle
a decir y volverle a decir y volverle a decir. Que te vayas ya, que te vayas, que te vaya bien, que te vayas. Y bien, ya estamos de vuelta en Todos los Libros el Libro y estamos en una plática bien interesante con Ana García Bergua, escritora, novelista. ¿También escribes cuentos? Sí, también salió hace un par de años un libro que se llama La tormenta hindú, esa la editó Textofilia y recibió el premio, uno de los premios nacionales, el Colima, el premio Colima de narrativa. ¿De obra publicada? Es de narrativa publicada. Narrativa publicada, no es cualquier premio. Sí, es buen premio, sí. ¿Y de qué va tu libro? ¿De qué trata? Pues son viejos, hay muchos cuentos de viejos, ¿no? De esto de... Y trato como esto de la memoria, el cuerpo. Muy interesante. Sí. Porque son temas hace poco hablábamos en otro programa de que hay poca literatura de jóvenes, sí, pero también existe poca literatura sobre viejos en México. Sí, porque, este no es un libro para viejos, claro. Lo puede leer todo el mundo. Sí, pero me refiero a que los personajes sean un universo de viejos. Sí. Sí, y yo no quería hacer así como una cosa complaciente o de lamentarse o de, ay, pobrecitos, ¿no? Hay viejos muy malvados claro, en mis cuentos. Me viene a la mente también esta novela de Juan Pablo Villalobos que se llama Te vendo un perro, que es un hombre viejo malvado, ¿no? Malvado, sí. Para nada es dulce, ¿no? Sí, que hay un poco de todo, pero sí, también con un poco de humor también, ¿no? Claro. ¿Y por qué hablar de los viejos? No sé por qué, yo creo que di el viejazo antes de tiempo y de repente me empezó a interesar mucho el tema de los viejos y hice cuentos que suceden en asilos y hay unos viejos que se escapan a hacer el amor y la familia les pone trabas. Un poco, hay mucho de eso, un libro como muy variado, muy poco loco. Que también es común, ¿no? Hace poco veía esta película de Elsa y Fred. Ajá. Y cómo las familias de pronto tampoco pueden aceptar, como con los adolescentes, ¿no? Sí. Que los padres se enamoren porque ya son... Sí, como ya, que como, no. ¿cómo van el padre y la madre a enamorarse, no? Se van a caer, se van a torcer, sí. Se van a lastimar. Y sin embargo la pasión sigue siendo la misma. Pues es la misma, ¿no? Sí, una vez me marcó mucho, trabajaba yo en una película y estaba una actriz muy famosa que siempre viajaba mexicana, que siempre viajaba con su mamá, que la acompañaba a todos lados. Y un día la mamá, que ni siquiera era tan grande, pero pues yo creo que ella se sentía ya. Y un día me dice, es que yo me siento como si tuviera 15 años, yo sigo siendo la misma. Dice, pero el cuerpo pues no da, ¿no? Y entonces sí, hace poco hablando con unas amigas escritoras decíamos, bueno, ¿y tú en qué edad te quedaste? Sí, es cierto, ¿no? Sí, y casi todas decíamos que por los 30 y tantos, ¿no? Sí, ¿Te consideras que sigue siendo el mismo? Si es uno afortunado, si no se queda uno en la adolescencia o está en la infancia. Hay muchos. Creo que los hombres tienden más a quedarse en la adolescencia o en la infancia. Sí. Exacto. Sí. Es verdad. Pero bueno, sí, el cuerpo es todo un tema, ¿no? Un tema, ¿no? Sí, a mí eso me intriga mucho, como todas las transformaciones del cuerpo y también yo creo que por eso he hablado de fantasmas y como que es algo que siempre me ha interesado. Sí, esta idea de la separación de cuerpo y alma o la integración del cuerpo y el alma, sí. Según, ¿quién era que lo manejaba? San Agustín. San Agustín hablaba de esto, ¿no? Sí, toda la religión, ¿no? Tú salvas tu alma, tu cuerpo, pues ahí quién sabe qué le pasa, pero... Sí, bueno, como estas iconografías donde se reproduce el infierno y las almas están saliendo de allá abajo, ¿no? Sí. Es todo un mundo, es bien interesante. Bien interesante, sí. ¿De qué más has tratado temas? ¿Tú crees que tu obra tenga temas recurrentes? Porque suele pasar, pero
no sé, en tu caso. Pues quizás sí, en Fuego 20 me comentaron que quizás sí era como que sintetizaba un poco mis temas, ¿no? Tengo novelas que son casi como películas musicales, en el sentido de que pasan muchas cosas. En La bomba de San José, que transcurre en los años 60 y es sobre un publicista que trae una actriz a su casa, pero se la trae a la mujer y todo como invitada, ¿no? Y a la otra pues le cae gordísimo, aunque se porta bien al principio, pero que es como una crisis, ¿no? Y esto me servía para retratar como la época, todas las cosas que surgieron, pues un poco también como en Rosas Negras, ¿no? Tratar como de captar el espíritu de cambio de una época. Púrpura tiene un poco lo mismo, es un provinciano que viaja a la capital en los años 30, tiene un poco de novela policíaca, es un gay, entonces bueno, hay una exploración por ahí también. Eso he notado yo un poco, que me parece muy interesante, ¿no? Sí. O sea, aunque no se llame Ciudad de México, hay como esta preocupación por entender los procesos de la ciudad durante diferentes épocas. Sí, es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Cuánto abarcaba, cuáles eran los barrios, digo, no todos, pero un poco como ver por dónde andaba la gente, ¿no? Y quizá la única novela que es distinta, porque es una novela histórica, que narra un hecho histórico, no inventado, aunque sí le metí mucha invención, es Isla de Bobos, que es sobre los náufragos de la isla Clipperton, sobre toda esta tragedia que los dejaron ahí, también pues durante la Revolución. Claro, sí. Tremenda historia esa. Es tremenda, sí, ya lo recuerdo. Sí, y pues ahí, bueno, realmente está muy documentada. Accedes mucho a la novela histórica, para ti es importante la historia, creo. Me gusta. La historia dentro de las historias, por ejemplo. Sí me gusta, y sobre todo me gustan como los ambientes y como tratar de entender personajes que surgen en determinadas épocas, ¿no? Esto que le llaman el espíritu de la época, a mí eso me interesa mucho. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en los años 20 y en personajes que se disfrazan, que fingen, ¿no? Como una especie de época de carnavalesca, también de la Ciudad de México. Maravilloso, sí. Entonces estoy metida ahí. Qué curioso, porque, bueno, yo recuerdo esta novela de Bioy Casares, de El sueño de los héroes. Ajá. Y aparece una mujer con un antifaz, y también son como por 20, 30, sí, hay una idea de carnaval. Sí, pues es que cuando acaba la Primera Guerra Mundial, antes de la Gran Depresión, hay como un momento, incluso, bueno, yo en Europa pues no llegó la depresión norteamericana, entonces todos los gringos se iban a Europa, ¿no? Y todos. Es esta época más o menos de Fitzgerald, el Gran Gatsby, y todo este tipo de mundo, esa ¿verdad? época, sí. Y aquí en México es muy interesante, pues está Frida Kahlo y Diego Rivera y esas cosas, pero también están los contemporáneos, el Teatro Ulises, y luego están los periodistas, ¿no? Que es como la creación esta del reportero, ¿no? Claro, por ahí andaría Salvador Novo, supongo. Novo, claro, andan como todos por ahí, y esa es una época muy, muy interesante. Sí, es que ahora... Sí, pues estamos muy acostumbrados a lo contemporáneo, pero cada época tenía estos deslumbramientos, ¿no? Sí. Llega el carro, el automóvil empieza a ser, bueno, ya había llegado, pero empieza a ser más común el automóvil. Exacto, sí, se urbaniza mucho. Ahora sí que grandes partes de la ciudad, se construyen muchas colonias hacia el sur. Empiezan los centros nocturnos, ¿no? A difundirse. Sí, que ya había, sí. Que empiezan a ver los grandes cabarets. A mí me llama la atención, hay crónicas de Salvador Novo donde él habla de restaurantes finísimos, ¿no? Sí. Ahora pensamos que
que todo eso es nuevo, ¿no? Ya existía lo exótico, ya existían comidas importadas de la India, comida cantonesa. Es cierto. No solo de París, porque era lo común, pero de muchos lados. De muchos lugares, ¿no? Fue una época muy exótica por esos años, ¿no? Se dio lo exótico, también se importan cosas de Oriente. De Oriente había como un orientalismo. Sí, es muy interesante. Y sí, hay mucha cosa como del disfraz, ¿no? Sí, ¿verdad? Qué curioso. Nunca lo hubiera pensado, pero es cierto. Y yo estoy investigando un personaje que se disfrazaba, una mujer que se disfrazaba de magnate y engañaba a la gente. Entonces, y bueno, es como el tipo de cosas que a mí me interesan, y mi tipo de investigación pues no es así de fechas exactas, ni del que hacen los historiadores, ¿no? Trabajas con el imaginario, digamos. Exactamente. Que es lo mejor para un novelista, la ficción. Sí, con la imaginación, con la imaginería de la época, ¿no? Claro. Sí, no, pues bien interesante todo eso. Y ahora que estás construyendo esta historia, ¿y tienes próximos proyectos? Aparte de este proyecto, ¿estás pensando en algún otro? Pues tengo un libro de cuentos también que estoy trabajando, y otro de crónicas, porque en agosto del 10, yo creo que ya llevo más de un año de que salí de la jornada. Llevaba yo pues casi 17 años de colaborar en la jornada semanal. Tenía una columna que se llamaba Ahora paso a retirarme. Claro. Y bueno, unas poquitas crónicas están guardadas en un libro que se llama Pie de Página, que editó Conaculta, cuando era Conaculta, y ya ni existe, pero yo quería recopilar las crónicas siguientes, que son como 10 años de crónicas, y como hice con el libro anterior, trabajarlas también para que no salgan así nomás, ¿verdad? Como que el periodismo Eso sería valiosísimo, ¿no? Recuperar toda esa... Sí, tengo ganas de recuperar como esos textitos, que algunos, no todos, pero algunos por ahí vi unos libros de José Emilio Pacheco, lo sabrás. El inventario, bueno. Todo reunido, todo completo. Sí, todo su inventario, pero ¿cuántos años escribió él en proceso? Pues yo creo que hasta que falleció seguía publicando, ¿verdad? Su inventario. Sí, a mí me sorprendió verlos completos, ¿no? Y son creo que 2 tomos. Son 3 tomos. 3 tomos, ¿verdad? Es una caja muy bonita que editó Era. Es de Era. Claro, sí, porque José Emilio Pacheco lo edita Era también. Lo edita Era. Es verdad. Sí. Muy bonita esa edición, y muy bonito trabajo. Sí, muy valioso. Sí, y vale la pena. Yo, por ejemplo, he leído estos artículos también de Ibargüengoitia, y me matan de la risa. Fantástico. O sea, sus novelas me causan gracia y todo, pero en los artículos de pronto tiene un sarcasmo tan... Impresionante. Sí, también, bueno, tú que mencionaste a Novo, que salieron todos esos tomos, que yo me los coleccioné para mis novelas, que se llaman La vida en México, como el libro de la Marquesa de Calderón de la Barca, y habla de cada sexenio, ¿no? Y ahí puedes ver como sus crónicas, que son deliciosas, y el personaje de Novo, ¿no? Que cada vez se vuelve más afecto al poder, más... ¿Cómo va cambiando? ¿no? ¿Cómo va cambiando? Pero también este México que él describe de la Alameda, donde se quedaba de ver con sus novios, ¿no? A escondidas. Bueno, en la Estatua de Sal, ¿no? En la Estatua de Sal. Su librito. Y el taxi, cuando tiene un poema acerca de tomar un taxi. Sí. Pero era esta ciudad también de los taxis que eran como cocodrilos, supongo. Sí. Pero que había cines alrededor de la Alameda. Mucha iluminación eléctrica, un eje central que estaba lleno de cabarets, cines y restaurantes, y una actividad efervescente como si fuera la Quinta Avenida. Sí. Ese México que ya... Sí, ya no. Y ya también no aparecen pedacitos de ese México en La sombra del caudillo. Sí, si te fijas, Martín Luis Guzmán. Sí, es verdad. Pero ahí estamos en los años 20 también. Sí, son los 20, sí. Sí, la otra vez fui a la casa de Venustiano Carranza, y qué cosa tan impresionante ver sus muebles, todo el mobiliario, una casa de esa época conservada. ¿En dónde está la casa de Carranza? Está en la colonia, creo que San Rafael, si no mal recuerdo. Fíjate, yo voy a ir. Ve, te la recomiendo. Está toda su cama, están todos sus muebles de esa época, en teoría, y es maravilloso. Ahí es cuando uno dice, no, aquí había muchas culturas mezcladas en la decoración.
y casi sientes que podrías vivir en esa época. No hemos cambiado tanto a pesar de todo. No, en realidad no, ¿verdad? ¿No? Sí, siempre nos estamos deslumbrando por lo nuevo, pero lo nuevo, siempre hay algo nuevo, ¿no? La luz eléctrica, la televisión, bueno, y ahora pues que vivimos con la lo tecnología, lo virtual, pues ¿no? sí, ahora es esto que pues realmente ha sido un cambio brutal, ¿no? Yo creo que pues como la electricidad, o sea, imagínate que antes de la electricidad, pues sí, no había, o sea, todos los aparatos que tenemos en la casa, pues no existían, ¿no? Todo se hacía a mano o en fábricas. Sí, era otra la época. música, pues había que contratar músicos o tocar tú el piano en tu casa, ¿no? Después el fonógrafo, ¿no? El fonógrafo. Era una cosa, a mí me parece hermosa esa época, no lo puedo describir. Es muy bonita, el fonógrafo, el radio, para mí, ya el radio ha caído en desuso, a mí me parece maravilloso. Es maravilloso. A mí me producía efectos mágicos escuchar el radio, ¿no? ¿Cómo no? Y me generaba ambientes que no puedo describirlos, ¿no? Sí. Hubo una exposición acerca de la Ciudad de México en los años 50, muy famosa, que organizaron ahí en el Museo de las Culturas Populares. Culturas Populares, ya ¿La me recuerdas? Sí. Y entonces armaron todo un... Con el radio y todo era bien bonita. Escuchar a Pedro Infante, ir a ver a Pedro Infante y la XCW, encontrarlos en la calle ahí en Eje Central. Imaginen lo que era eso, ¿no? Sí. Que me imagino que es ese tipo de universos que tú reconstruyes y quieres reconstruir en las novelas. Sí, a mí me gustan. Sí, exacto. En diferentes épocas, pero tratas de absorber todo eso, ¿no? Sí, de que surja la ciudad de nuevo. Ahora Roma, pues por eso me impactó. El otro día estábamos con Enrique Serna y Eduardo Antonio Parra, que hicimos una charla de novela histórica, y comentábamos que esto de Roma, que aparece el cine de las Américas y toda esa parte de Insurgentes con los tranvías, yo casi me desmayé porque era mi colonia, entonces fue así como si me lo aparecieran de nuevo. Increíble. Increíble. Hasta Ciudad Nezahualcóyotl, que no sé dónde lo filmaron, pero parece Ciudad Nezahualcóyotl. Sí parece. Y la escena del halconazo ahí en la Avenida de los Maestros. Sí. Sí, muy impresionante. Una maravilla, sí. Y hay otras películas por ahí. Vi La Cuarta Compañía, que reconstruye un México de los 70s. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no la he visto. No tan a detalle, pero tiene sus cositas. Y cuando uno recuerda esto, es como volver a vivirlo, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Como acordarte, y aunque sean épocas que no te tocó vivir, pero un poco la curiosidad, ¿no? De qué se sentiría, cómo sería estar ahí. En Fuego 20 tú reproduces el Pedregal. El Pedregal. Y que era un poco solitario, cuando iban a pasar carros por ahí, ¿no? No pasaba casi era otro nada. Era otro Pedregal. Unos palacetes que se habían hecho, sí había coches grandes y guaruras. ¿No? Sí. Y era lo que había en el Pedregal. Sí reproduzco el Pedregal y partes de Insurgentes. Insurgentes, sí, es cierto. Sí. Es verdad. Pues una maravilla. Sí. Acérquense, estamos hablando con Ana García Bergua acerca de su obra narrativa y bueno, también sus artículos y su obra periodística. Y bueno, vamos a hacer una segunda pausa, ya estamos llegando al final del programa. Vamos a escuchar la antepenúltima canción del disco, que es la canción número 12, bueno, de los dos discos, porque son dos discos que conforman este álbum Treintañeros de Carlos Arellano. Es la antepenúltima canción, que se llama Balada para los Hombres del Poder, interpretada por La Trola, de Carlos Arellano. Vamos a escucharla. Nada fácil resulta intentar creer en usted. Sé que sufre y llora también, pero aquí de este lado la cosa está cruel. Puede que sea un buen padre, un buen esposo y ayude a su mamá, pero las cosas tan negras están que no ha de ser el destino el que tenga que culpar. Cada
y a decir por lo que se ve, lo que usted está haciendo no le sale bien. ¿Puede usted explicarme que Dios, que el diablo, que la crisis mundial, que los imperios, que los empresarios, pero este alboroto a su cuenta se va? Me imagino que allá arriba las alturas deben marear, y entre el vértigo y la soledad todo igual. Me imagino que allá arriba las alturas deben marear, y entre el vértigo y la soledad todo igual. Cuánta garra aquí abajo debemos de poner para torear el hambre y sus cornadas. Allá arriba que hambre es la de usted. Dígame que lo escucho, pero no mucho me vaya a dormir. Mejor espere que la neta dudo que su rollo me pueda servir. Móntese en mis zapatos y arrastre el suelo, deambule por ahí. Reconózcase en el que va a su lado y ya cansado vuélvalo a repetir. Aquí que parece enredo y yo le creo ni usted me quiere creer. Usted a un paso de habitar el cielo y yo aquí cerquita de Lucifer. Me imagino que allá arriba las alturas deben marear, y entre el vértigo y la soledad todo igual. Me imagino que allá arriba las alturas deben marear, y entre el vértigo y la soledad todo igual. Y bien, estamos de vuelta en Todos los Libros, el libro, hablando con Ana García Bergua, una plática muy interesante y bajo un ambiente que podría ser de tipo espiritista aquí, porque tenemos la luz que nos alumbra apenas los rostros Sí. y en una cabinita. Y pues es un placer que estés aquí, Ana García. No, pues muchas gracias, Ulises. Yo finalmente tengo algunas preguntas así como a bote pronto para sí, claro. que tú nos digas, conocer un poco más de Ana García. ¿Qué prefieres, la narrativa o la poesía? Pues me gusta mucho la poesía, pero confieso que mayormente leo narrativa. ¿Te prefieres la literatura clásica o la literatura contemporánea? Pues todo. Yo alterno libros, siempre estoy leyendo de todo, no elijo en ese sentido. ¿Qué autora te ha marcado profundamente para escribir? Autora Inés Arredondo. Sus cuentos me parecen fantásticos, han sido como una revelación. Una revelación, exactamente. Hablando de ambientes, porque Inés Arredondo describe ambientes. A los ambientes, las pasiones contenidas de sus personajes, que estallan de repente, esta cosa entre un poco, no le tiene miedo a lo siniestro, ¿no? A lo abismal, me gusta mucho. Y claro, y Virginia Woolf, y descubrí un poco tarde a Carol McCullers, pero también me parece extraordinaria. Tremenda escritora. Tremenda escritora, sí. Acérquense a leerlas, a ellas, ¿no? Amparo Dávila anda por ahí también. Amparo Dávila, que todavía la tenemos entre nosotros, sigue aquí. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Amparo ya? Pues debe tener 80 y tantos, yo creo, ¿no? Es una escritora alrededor de 80. Magnífica también, que también describe historias de la colonia Roma y por ahí muy interesantes. Bueno, y pues
para quien quiera leerte, ¿dónde puede conseguir tus libros? ¿Dónde puede buscarte en redes sociales? Pues en redes sociales estoy en el Facebook, pues pongo muchas cosas públicas, no se tienen que hacer mis amigos. Sí. Pongo pues cosas públicas y hay avisos, sobre todo presentaciones y cosas así. Y mis libros pues están en librerías o bien en Educal suelen estar. En las tiendas de Educal suelen estar algunos de mis libros y en las librerías en general. Y si buscan más específicamente, pues en Ediciones Era. ¿Ahorita se accede a todas tus novelas o solo algunas? Todas están ahí. Sí, todas están en Era. Y de los libros de cuentos, Textofilia tiene La tormenta hindú y tiene una recopilación que se llama El limbo bajo la lluvia, y de Páginas de espuma, esta editorial española, porque también se distribuye en México a precio mexicano, ahora que está de moda hablar del precio de los libros. También hay un libro que se llama Edificio, que es sobre, bueno, es un edificio y son cuentos de los departamentos del edificio. Mira, es bien interesante. Yo siento que a ti te interesa mucho esta comunión entre ciudadanos. Siempre hay... Y los lugares, me interesan mucho los lugares. ¿Por qué? Porque yo era escenógrafo de teatro. Ah, muy bien. Y entonces, pues una época me dediqué a eso y me gustaba mucho tratar de reconstruir épocas. Aquí en México pues casi no tuve oportunidad porque no había como muchos presupuestos ni cosas así. Y al final preferí, la escritura se me daba con más facilidad, pero siempre me han gustado mucho los lugares, los ambientes, y mis novelas me han dicho que son un poco teatrales. Claro. Y también está el asunto de la mujer, a mí me parece que es fundamental para ti. Sí. El personaje de la mujer, y Sí. hasta diría que cierta violencia a veces hacia la mujer. Pues un poco sí, pues sobre todo en Isla de Bobos y bueno, en Fuego 20 pues habla de la identidad, ¿no? Del querer ser otra persona, porque también habla eso a mí me parece bien profundo. de una chica que se hace pasar por otra persona. Claro, es bien interesante. Y se eso. mete, ahora sí problemas que... con personajes muy siniestros. Muy siniestros, sí. Pues... Sí. Pues excelente. ¿Alguien a quien quieras saludar, mandar algún saludo? Pues a mi familia, a mis amigos. Qué gusto. ¿Y algún consejo que le quieras dar a alguna escritora joven que esté empezando este camino de las novelas? Pues que lea mucho, que lea muchas novelas, que le gusten, que lea mucha poesía, que nunca deje de leer, porque yo siento que eso es lo que más nos nutre. Y bueno, pues que perseveren, ¿no? Porque muchas veces empiezas a escribir, pero como que cuesta trabajo sostener el esfuerzo, ¿no? ¿Y cronistas? ¿A quién recomendarías? Cronistas actuales, pues recomiendo mucho a Verónica Murguía, que escribe ahí en La Jornada Semanal. Ahora está Ana Clavel, ahora en el Literal estamos varios, está Ana Clavel, está escribiendo ahí. Bueno, me gustó que hablabas de Mauleón, me da un poco de terror leer sus historias del periódico porque todos son crímenes terribles, pero es un gran escritor, es muy bueno. Me gusta José María Pérez Gay, no, José María no, ¿Ramón? Perdón. ¿Es Ramón? No. No, es que Chema Pérez Gay era el grande. Claro. ¿No? Pero bueno, Pérez Gay, ahí lo pueden buscar. Sí. No, pues muchas gracias por venir. No, Ana. al contrario. Un privilegio que hayas aceptado la invitación. Esta es tu casa. Muchas Cuando gracias. Tengas un libro nuevo, quieras promoverlo, lo que necesites. Pues gracias, pues Ulises. aquí la gente te Qué va a escuchar gusto. con muchísima atención. Muchas y gracias. Pues es tu casa. Bueno, pues gracias. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa, Todos los libros, el libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro
es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.